Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que debo es agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, a los organizadores que me han permitido estar esta mañana con todos ustedes y especialmente a Pepe Griñán, que se ha desplazado a Andalucía para presentarme. Más que las palabras de presentación, me gustaría agradecerle lo que está haciendo en Andalucía, la política que está desarrollando en Andalucía. Él ha mencionado una palabra, que es lealtad, que yo tenía escrita aquí en mis notas. Es una política leal, leal con su comunidad y leal con su país, que es España, también leal con el partido, que es el Partido Socialista. Es una política responsable que tiene todo mi apoyo. Y Pepe Griñán ha subido impuestos. Ha subido impuestos a los que más ganan, a los que más tienen y a los que más heredan. Y lo ha hecho porque, como él decía, esos impuestos los ha gastado en investigación y desarrollo, porque sabe mejor que nadie que ese es el futuro de Andalucía. Es verdad que ha huido de políticas disparatadas de privatización sanitaria en las que se han enzarzado comunidades como Castilla y León y Castilla-La Mancha y Madrid. Es verdad que ha pedido un esfuerzo a los funcionarios, se lo ha pedido, para mantener el empleo. Es verdad que les ha dicho a los interinos, a los profesores interinos, que van a ganar un poco menos, pero les ha asegurado el puesto de trabajo y, lo que es más importante, ha asegurado a muchos alumnos andaluces que tienen dificultades que justamente van a tener el apoyo de esos interinos. Es un buen ajuste, es un ajuste que hay que hacer, que está haciendo de forma solidaria, socialmente justa y económicamente inteligente. Por eso quiero apoyarlo hoy aquí y por eso quiero darle las gracias por su trabajo al frente de la Junta de Andalucía, al margen de la presentación que ha hecho de mí esta mañana hoy aquí. Hace 6 meses que gobierna el Partido Popular. El sábado dije en un tuit que lo mejor que le había pasado a España en estos 6 meses era que había ganado Hollande, y no era una butad, porque es verdad que el triunfo de Hollande, las presiones de los socialistas europeos, también de los alemanes, están haciendo girar poco a poco la política europea. Están haciendo cambiar de posición a la canciller Merkel. Es cierto que en este cambio también están presentes los resultados económicos, que no pueden ser peores, porque la economía europea está acusando una contracción acusada, fruto, con toda seguridad, de una política de ajuste y nada más que de ajuste. Y España es una víctima destacada de este error. Lo dijimos una y otra vez después de la crisis de deuda de agosto, cuando ya parecía claro que la economía española se desplomaba. Lo repetimos en la campaña electoral, lo recordaba hoy Pepe Griñán del debate de investidura. Yo recordaba, leyendo los periódicos este fin de semana, que en el debate con el señor Rajoy de Televisión propuse un plan Marshall para la Unión Europea. No era una propuesta original, pero es verdad que a cambio de eso era una propuesta muy necesaria. Ha llegado, la política de crecimiento está ahí, seguramente este fin de semana hablarán los jefes de Estado y de Gobierno de crecimiento, aprobarán un plan de crecimiento. Ha llegado tarde, pero más vale tarde que nunca. Este impulso de crecimiento, desgraciadamente, llega tarde para cientos de miles de españoles que han perdido su puesto de trabajo por esa política empecinada de ajuste y solo de ajuste. Pero, repito, más vale tarde que nunca. Y 6 meses de la llegada al poder del Partido Popular, lo que conviene preguntarse, y es lo que voy a hacer aquí esta mañana, es si las cosas están en España mejor o peor después de su gobierno. Y yo tengo que contestar inequívocamente que están peor. Cualquiera que sea el indicador que cojamos, la deuda, el crecimiento, por supuesto el desempleo o incluso la prima de riesgo, con el riesgo que tiene utilizar este elemento o este dato para juzgar la situación de la política económica. Con todo, lo peor es que han crecido las desigualdades. Por supuesto, me refiero o estoy pensando en los españoles que han perdido su puesto de trabajo, entre otras cosas por una reforma laboral mal diseñada. Pero no solo ellos, estoy pensando en los pensionistas que han perdido poder adquisitivo por ese juego de manos que el Gobierno ha utilizado, subiendo por un lado las pensiones y recortándolas por el otro en mayor cantidad con el IRPF, o haciéndoles pagar por los medicamentos. Estoy pensando, sin duda, en los becarios que, de confirmarse los planes del Ministerio de Educación, perderán su beca.
Estoy pensando en los estudiantes universitarios que van a tener subidas enormes de tasas, salvo que estudien en comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, y estoy pensando, desde luego, en los trabajadores que están a punto de quedarse sin ningún subsidio público después de haber perdido su empleo. Todos ellos lo están pasando peor y algunas de las cosas que están pasando tienen directa relación con las políticas del Partido Popular. El Gobierno echa mano una y otra vez a la herencia recibida y no seré yo quien diga que el señor Rajoy encontró una situación fácil. No lo puedo decir ni lo voy a decir. Ahora bien, sostengo y sostendré en esta intervención que una parte de las cosas que acabo de describir son fruto directo de políticas equivocadas que ha puesto en marcha el Partido Popular. Y me referiré a tres rápidamente. Hablaré del ajuste o de los ajustes, hablaré de la reforma laboral y finalmente haré alguna referencia a la reforma financiera para acabar con alguna alusión al Consejo del próximo fin de semana por aquello de echarle un poco de optimismo a la mañana que me pedía el presidente Griñán. Ajustes fiscales. Hizo un primer ajuste el Gobierno de 16.000 millones de euros, 7.000 básicamente vía IRPF, 9.000 gastos de ministerios. Sobre la subida del IRPF me voy a limitar a recordar lo que ha dicho la Comisión Europea en un informe reciente. Suscribo plenamente lo que dice sobre el IRPF, su efecto, entre otros, sobre las pensiones y sobre el consumo. No puedo decir más que amén a lo que ha dicho en esta materia la Comisión Europea. Nadie ha dado tanta razón al Partido Socialista en sus críticas como la Comisión en su informe. El segundo ajuste fiscal fue en torno a 20.000 millones de euros. Un ajuste que plantea dos problemas, no menores porque creo que están en el fondo de algunas de las cosas que están pasando. Uno, primero, que es increíble, que las cifras que plantea el presupuesto son increíbles. Sencillamente, los ingresos no van a llegar a las cantidades que propone el Gobierno. No voy a hablar de la amnistía fiscal, en fin, pero es evidente que es un fiasco, aparte de una inmoralidad. Y los gastos van a ser superiores de los que propone el Gobierno en el Estado y en la Seguridad Social. Lo malo no es que sean increíbles para la oposición española, lo malo es que están reputados de increíbles por la propia Comisión Europea. Y lo segundo, y quizá a medio plazo es más grave, es que no contienen cambio alguno en nuestro modelo de desarrollo. Es un poco más de lo mismo. Si uno lee la letra pequeña del presupuesto, encuentra cosas como deducciones fiscales para la vivienda, ampliaciones, porque deducciones ya hay por debajo de 26.000 euros, ampliaciones universales a la deducción de vivienda, y por si alguien piensa que es para tratar de dar salida al stock de la vivienda, le recordaré que llevan efecto retroactivo, lo cual poco tiene que ver con el stock, y rebajas en los gastos de I+D+I, lo más parecido al contramodelo de crecimiento, o mejor, al modelo de crecimiento que conocemos que ha fracasado en nuestro país. Por eso, una vez más, nos apuntamos a lo que la Comisión Europea dice, que hay que quitar esas desgravaciones fiscales para compra de vivienda. Lo único que le decimos a la Comisión Europea, que ya que lo hace, o pide al Gobierno que lo haga, que le pida también que ese dinero, el que se va a ahorrar, se dedique íntegramente a investigación, desarrollo e innovación. Ese sí que sería un primer instrumento de cambio de modelo. El tercer ajuste son los famosos 10.000 millones de sanidad y de educación. De este ajuste se ha hablado mucho, probablemente podamos hacerlo en el coloquio porque vienen los resultados del ajuste esta semana en el mundo sanitario. Me gustaría decir brevemente que es socialmente injusto, que es contrario a la igualdad de oportunidades, que es dañino desde el punto de vista de la educación y de la sanidad, que es delirante desde el punto de vista de las competencias autonómicas y, finalmente, que su eficacia es más que dudosa. Creo que con estas cosas digo claramente lo que pienso de este ajuste de 10.000 millones de euros. Vamos a la reforma laboral. Conocen ustedes muy bien nuestro planteamiento. Quizás sea el momento de explicar aquí con claridad algunas cosas que en el debate parlamentario a veces tenemos dificultades para trasladar. Nosotros compartimos algunos de los objetivos de la reforma laboral. De hecho, hemos sido partidarios de introducir flexibilidad en nuestro sistema laboral y lo hemos hecho, flexibilidad y seguridad. Y ahí están los datos de los ERES de los últimos meses para ver hasta qué punto nuestras reformas estaban funcionando, permitiendo a las empresas que se adapten sin perder empleo. Flexibilidad, sí, seguridad también, y ahí es donde la reforma hace un énfasis equivocado.
También éramos partidarios de que hubiera una moderación salarial, y lo seguimos siendo. El problema es que tienes dos mecanismos para llegar a esa moderación. La puedes imponer o la puedes pactar. Creemos que es mucho mejor pactarla que imponerla, y la reforma ha decidido imponerla. Y creemos que además se ha perdido una oportunidad. Los sindicatos y los empresarios habían acordado un buen pacto de rentas a 3 años, un ejercicio de moderación de todas las rentas salariales, beneficios empresariales y, por tanto, de los precios. Un gran pacto de rentas que hubiera sido infinitamente mejor que este ajuste individual que está haciendo cada empresa de manera unilateral, por distintas razones. Porque un pacto de rentas, primero, porque es acordado, y lo acordado siempre es mejor. Segundo, porque es universal, se aplica a todos los sectores. Y tercero, porque es gradual, mucho más gradual, es decir, se acompasa mucho mejor con una situación de nuestra economía en la que ajustes muy drásticos de los salarios no hará sino sino cargarse más el consumo. Finalmente, por tanto, es mejor lo que pactaran los sindicatos y los empresarios que lo que ha impuesto el Gobierno. No voy a hablar de los despidos, ahí están los datos, pero es bastante evidente que favorecer el despido cuando hay recesión no es otra cosa que favorecer o que aumentar los despidos. Con todo, lo peor de la reforma laboral es el cambio de fondo que implica en el modelo de relaciones laborales en España, y esto sí que ha merecido una enmienda a la totalidad, diría una repulsa a la totalidad por parte del Partido Socialista. Es que pura y sencillamente se trata de sacar a las pymes de los convenios colectivos. Ese es su objetivo. Y nosotros creemos que justamente desproteger a quien más protección necesita en el momento en que más protección necesita no es algo que podamos aprobar. Por tanto, ya digo aquí, como he hecho en el Parlamento, que si ganamos las elecciones, que las ganaremos, reformaremos drásticamente esta reforma laboral injusta y, además, ineficaz desde el punto de vista de su objetivo, que no es otro que la creación de empleo. Y vamos a la reforma financiera, la cuarta. El Gobierno socialista hizo dos. La primera apoyada por el PP, la segunda con la abstención del PP. El Gobierno popular ha hecho otras dos, la primera apoyada por el PSOE, la segunda estamos en plena discusión. El Gobierno socialista abordó dos reformas que supusieron, en términos globales, unos 110.000 millones de provisiones y el paso de 45 a 15 cajas de ahorros. Es verdad que, vistos los resultados, no fueron suficientes. No es menos cierto que en el deterioro de nuestros bancos ha influido también la recesión, que ha convertido lo tóxico en muy tóxico y lo que no era tóxico en tóxico. Pero, en todo caso, es evidente que fueron insuficientes. La tercera del Gobierno del PP también, y la cuarta está como está. Haré algunos comentarios sobre ellas, empezando por decir que nos hemos opuesto a algunas de las cosas que contenían, por ejemplo, las evaluaciones externas. Más allá del papel del Banco de España, que ha quedado completamente devaluado, por decirlo suavemente, es evidente que estas evaluadoras han introducido unos criterios bien peculiares, tan peculiares que el Gobierno se apresura a decir que seguramente será mucho menos de aquello que los evaluadoras dicen. Pero, en fin, sobre esto tiempo tendremos. Lo peor de la reforma financiera ha sido que ha venido acompañada de una desastrosa gestión de Bankia, desastrosa. Una gestión que comenzó con un problema, vamos a llamarlo así, de 4.500 millones de euros para el Estado y que ha acabado, por boca del presidente de Bankia, en un problema de 23.500 millones de euros. Bien es verdad que después de que el ministro de Economía dijera que había todo el dinero que Bankia necesitara para salir adelante. Esta subasta, la recuerdan, 4.500, 7.500, 10.000, 23.000, ha sido desastrosa para nuestra imagen y para la imagen de nuestro sistema financiero. Voy a leer solo una cita de alguien que merece respeto, el economista jefe del Deutsche Bank, que, hablando del rescate bancario, dice textualmente: el problema español era enteramente evitable, pero cuando Bankia entró en problemas y tuvieron que inyectarle otros 19.000 millones, el mercado, atentos, pensó que no sabían dónde iban. Fin de la cita. Algo que yo comparto plenamente y que me lleva a una reflexión sobre el tema de Bankia y su influencia en el rescate y en la reforma financiera. Sostengo que si Bankia se hubiera gestionado bien, seguramente no estaríamos hablando del rescate, o en todo caso, y ahí quito el seguramente, estaríamos hablando de un rescate infinitamente más barato. Gestión. Hay alguna cosa más de fondo en la reforma financiera que aprovecho para comentar brevemente. Vamos a introducir enmiendas y, si no las aceptan, no la votaremos. Enmiendas que tienen que ver con las garantías de que aquello que pone el Estado vuelve a los contribuyentes. Y eso es incompatible con que se obligue al Estado a vender las participaciones a los 3 años. Es incompatible porque a los 3 años no vamos a poder realizar esos activos
con garantías. Hay que poner hay que clarificar los instrumentos de apoyo financiero a las llamadas sociedades de gestión inmobiliaria. Es un nombre para lo que podríamos denominar sociedades sucias o bancos sucios, sociedades donde están los activos tóxicos. Ahí hay un apunte en la ley sobre ayudas financieras que habrá que clarificar una vez más para que lo que entra público salga público. Hay que hablar de las familias y el FMI nos sugiere que hay que hacer reestructuraciones de deuda en este tipo de bancos para que las familias puedan también pagar sus deudas con holgura. Hay que hablar, por supuesto, de las preferentes y sus canjes, condiciones y tiempos. Hay que hablar del crédito, de cómo llega a las familias y a las empresas, y hay que hablar del crédito de los bancos también, de su crédito social, de cómo recuperan crédito social, que falta hace. Probablemente, y ahora que tengo aquí a varios banqueros, y dado que yo acepto muy bien los consejos de los bancarios, me atrevería a darles uno, que trabajen en silencio, que nos den menos consejos y que busquen el crédito social que han perdido controlando sus retribuciones, que en algunos casos son escandalosas, impiden que la gente confíe en ellos. Ese es el consejo que me gustaría darles. En esto llegó el rescate, y el rescate, hoy podemos decir algunas cosas con más claridad. ¿Se acuerdan? La mañana del rescate dijimos no es una buena noticia, y no lo era. Sabemos que no era una buena noticia. Es verdad que la gestión del Gobierno del rescate no ha podido ser peor, o mejor, no está pudiendo ser peor porque no ha acabado. Es verdad que falta la letra pequeña, la pedimos los socialistas y desgraciadamente vemos que la pide mucha más gente. Por eso seguramente hoy nos hemos levantado con los datos que nos hemos levantado. A cambio de esto, al presidente parece que ya le gusta un poco menos. Y ya parece que dice que habría que haber separado el riesgo financiero del riesgo país, y tiene razón. Y tiene razón. Ayer oí al ministro de Exteriores que todavía no se había decidido del todo que el dinero fuera, el europeo, fuera al FROB en vez de a los bancos. Y yo le quiero decir al Gobierno que luche hasta el último minuto, que tendrá nuestro apoyo para conseguir, ojalá lo haga, que el dinero llegue a los bancos en lugar de llegar al FROB y de ahí a los bancos, entre otras cosas, que consiga separar el riesgo financiero del riesgo país, que eso será muy bueno para nuestra deuda, que lo haga, que luche hasta el final, que va a tener nuestro apoyo. No es fácil, pero que lo haga y tendrá nuestro apoyo, porque, entre otras cosas, será infinitamente más justo que el dinero llegue a los bancos y que sean los bancos los que asuman, en su caso, las pérdidas de esos préstamos. Mucho más justo. Que lo haga, que apoye las posiciones como las de Monti, para ver si los fondos de rescate se animan a comprar deuda en el mercado secundario. Todas estas propuestas cuentan con nuestro apoyo y el Gobierno va a contar con nuestro apoyo para sacarlas adelante. Es evidente, con todo, que a los bancos rescatados hay que pedirles lo mismo que pedíamos para el conjunto del sistema financiero. Por decirlo, para que todo el mundo lo entienda, rescatar a los bancos supone para nosotros rescatar a quienes tienen problemas, ciudadanos que tienen problemas con los bancos. Esa es una prioridad que entiendo que todo el mundo debe compartir. De la misma manera que vamos a examinar rigurosamente la llamada PP condicionalidad, la explícita y la implícita, porque llegan desde Bruselas continuas advertencias sobre que este rescate supone que las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con nuestro programa de reformas pasan de recomendaciones a obligaciones. Vamos a esperar a ver la letra pequeña, pero ya decimos que si es así, nosotros diremos un estruendoso no a subidas del IVA, a bajada de las pensiones, a las prestaciones. Les voy a decir, no solo porque nos parezca injusto, que nos parece, sino porque nos parece económicamente regresivo. Estamos diciendo desde hace tiempo a la Comisión Europea que tiene que flexibilizar nuestro calendario de consolidación fiscal, pero no para incumplirlo, para cumplirlo. Es justamente para lo contrario. Pero claro, si nos amplían 1 año o 2 años ese calendario de consolidación fiscal y a cambio nos exigen más ajustes y más ajustes y más ajustes, será peor el remedio que la enfermedad. Esta es nuestra posición, pero convendría que el Gobierno aclarara si rescate implica este tipo de condicionalidades explícita o implícitamente para que todos sepamos a qué atenernos. Y una cosa más muy importante en relación con el rescate, queremos que se hable en el Parlamento de rescate, que se cree una comisión, como en Holanda, como en Estados Unidos, países que han rescatado su sistema financiero, una comisión que mire hacia atrás
y que mire hacia adelante, que examine lo que ha pasado, donde pasen políticos, donde pasen administradores financieros, los supervisores, que cuenten a los españoles los errores que algunos sin duda hemos cometido y los objetivos de las políticas insuficientes, según vemos hoy, que se pusieron en marcha, y hacia adelante, que haga sugerencias. Eso nos parece fundamental, que el Parlamento discuta a fondo de estos temas, de lo que pasó y de lo que va a pasar. Me hubiera gustado hablar de la política fiscal, de qué impuestos proponemos nosotros tocar y cuáles no, hablar del modelo de crecimiento, hablar de la ausencia de política industrial, hablar de esa forma de conseguir competitividad solo a base de bajar salarios, olvidando la educación, la investigación, pero creo que llegado este momento lo mejor es que vaya apurando ya mi intervención, hablando brevemente del Consejo del jueves y del viernes, un Consejo crucial, uno más, no sé si decir este sí que sí, pero es verdad que es uno más, muy importante. Vamos a hablar de crecimiento, es probable que se apruebe un plan de crecimiento, ojalá se apruebe, nosotros estamos en esa posición. Ya les digo que el jueves nos reunimos los socialistas europeos y los socialistas españoles vamos a llevar propuestas para que los socialistas europeos, a través de los gobiernos o a través directamente de los medios que tenemos a nuestro alcance, hagamos llegar al Consejo Europeo nuestras propuestas, que son, primero, que el plan de crecimiento se apruebe ya. Segundo, que incluya fórmulas para que nuestras pequeñas y medianas empresas se puedan beneficiar de este plan. Tercero, que haya un plan específico de empleo para los países que más desempleo tienen y, en este caso, para los países que más desempleo juvenil tienen. Estas cosas respecto al plan de crecimiento, que tiene que aprobarse ya, que se apruebe rápido un impuesto al que se refería Pepe Griñán, de transacciones financieras, que tiene que entrar en vigor rápidamente, entre otras cosas, para financiar ese plan de crecimiento. Y tercero o cuarto, que el Consejo hable de crecimiento en toda su extensión, que crecer no es solo que haya reformas estructurales, que sin duda mejoran el crecimiento, no es solo que haya un plan de crecimiento y inversiones que ayudan al crecimiento. Crecer es que haya liquidez, que haya tipos de interés adecuados y que se alivien las tensiones de nuestro mercado de deuda, y todo eso remite al papel del Banco Central Europeo, que tiene que cambiar algunas de sus posiciones tradicionales y que tiene que echar una mano, sin duda, para que ese crecimiento sea una realidad. Es verdad que el banco puede pedirle algo a la Unión Europea y nosotros creemos que la Unión Europea se lo debe dar. El banco puede pedirle al Consejo Europeo decisiones políticas claras, rotundas, para comprometerse con esta política de crecimiento, y el Consejo Europeo se la debe dar. Se las debe dar, y ahí hablaríamos de la unión bancaria, que es algo así tan importante para España como que un euro en España tenga la misma garantía que un euro en cualquier banco alemán, o las uniones fiscales, entre otras cosas la armonización fiscal, que impedirá esas políticas de desfiscalización competitiva que nos están haciendo daño, a nuestro país en concreto le están haciendo daño. De estas cosas hay que hablar. Miren, la creación del euro fue un gran impulso político, fue una gran decisión política, que hoy sabemos que nació a medias, con insuficiencias, pero una decisión política insuficiente se completa con otra decisión política. Y de política es de lo que tienen que hablar este fin de semana los presidentes de la Unión Europea, Consejo de la Unión Europea, de política, de decisiones políticas. Que creo que nada mejor para pedirle al Banco Central que cambie su política que el Consejo establezca con claridad dónde queremos ir para garantizar que el euro funcione, es decir, para restañar estos defectos del euro que están impidiendo que la crisis se supere en Europa. Y voy terminando ya. He hablado de 6 meses en los que creo honestamente que España ha perdido confianza dentro y fuera. La ha perdido, porque el Gobierno ha hecho lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, y eso resta confianza dentro y fuera. La ha perdido porque el Gobierno se ha preocupado mucho más de buscar culpables hacia atrás que de mirar al futuro. Ha encontrado culpables de todo tipo, las comunidades autónomas. En lugar de explicar en Bruselas qué ha pasado con los ingresos, con los gastos, por qué se ha ido el déficit, ha buscado culpables, las universidades, los sindicatos, los rectores, siempre la oposición, buscando culpables, porque escondió los presupuestos, porque los que presentó no son creíbles, porque ha gestionado muy mal el sistema, la reforma financiera, y porque ha hecho una gestión, si me permiten, alegre, entre comillas, del rescate, que no ha sentado nada bien fuera y que no se entiende en absoluto fuera. Por eso hemos perdido confianza a chorros, dentro y fuera.
Y la confianza, como saben quienes me escuchan esta mañana, es un bien económico muy apreciado en los tiempos que corren. Estamos pasando una situación difícil y tenemos, entre otras cosas, que empezar por recuperar esa confianza. Y por eso creemos que el Gobierno tiene que dialogar y que pactar. Dialogar y pactar, no imponer, no reclamar apoyo gratuito, no, dialogar y pactar. Que ahora que se habla tanto de hojas de ruta, España necesita su propia hoja de ruta, una hoja de ruta que comprometa al Gobierno, pero no solo al Gobierno, que comprometa a las instituciones, empezando por la oposición. Creemos que hace falta esa hoja de ruta, en la que se consideren al menos 5 cosas. Una primera, a la que me he referido, la política de austeridad y la política de crecimiento. Hemos acordado muchas cosas con el Gobierno en relación con la austeridad y el crecimiento para defender en Europa juntos. Lo hemos hecho. Y este fin de semana el señor Rajoy y yo mismo vamos a hablar prácticamente de lo mismo, él en el Consejo y yo en la reunión de los socialistas europeos. Y es muy bueno que España tenga esa política acordada, pero lo que hemos hecho para Europa tenemos que hacerlo para España. En segundo lugar, hay que hablar de cohesión social, naturalmente para defenderla, de educación y de sanidad. No nos oponemos los socialistas a ahorrar, lo que queremos es hacerlo con cabeza. Como acostumbra decir el presidente Griñán, las comunidades gestionan la educación y la sanidad, pero una buena parte de los impuestos con los que gestionan o pagan esa educación y sanidad son decisiones del Estado. Conviene sentarse, y hay sitios donde hacerlo, una conferencia de presidentes, para discutir cómo ahorramos, o lo que me parece más racional, qué política educativa y sanitaria queremos y qué impuestos necesitamos para desarrollarla. Esa es una buena discusión. Y luego ya veremos quién lo hace. Lo importante es qué política sanitaria y qué política educativa queremos. Y luego ya veremos cómo la pagamos y quién la ejecuta. Esa discusión es necesaria, porque de lo contrario lo que estamos haciendo es recortando aquí y allá y creando, si me permiten la expresión, un sistema sanitario que dentro de poco será lo más parecido al monstruo de Frankenstein, irreconocible como sistema sanitario español. Tercero, la reforma financiera. Hay que acordarla y sería muy bueno hacerlo. En cuarto lugar, la eficacia de nuestro sistema autonómico. La eficacia, cómo trabajan los ayuntamientos, las comunidades y el Estado conjuntamente. Es bueno acordarlo porque los partidos políticos, entre otros el PP y el PSOE, estamos presentes en todas las instituciones. Y, finalmente, el respeto a las instituciones del Estado. Respeto que significa, entre otras cosas, la renuncia a su utilización partidista. De estas 5 cosas hay que hablar. No solo, y estas 5 cosas convendría acordarlas, no solo el PSOE y el PP, el Gobierno y el PSOE, no. Creo que corresponde a más, a los agentes sociales, sindicatos, empresarios, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, pero esto sería una hoja de ruta con 5 puntos para salir de la crisis y hacerlo de forma armónica, de forma pactada, de forma acordada. Me han oído ustedes decir muchas veces que los países fuertes lo son, entre otras cosas porque son capaces de abordar la crisis unidos, juntos. Y eso es lo que el Partido Socialista propone, con sus propuestas, acordando, que no es imponiendo, es dialogando y buscando consensos. Esa es nuestra propuesta. Entre tanto, seguiremos haciendo nuestra oposición, una oposición leal que consiste en acordar cuando se puede y en discrepar y en confrontar cuando no se está de acuerdo, porque esas son las reglas de la democracia. Pero creemos que sería muy bueno para el país esa hoja de ruta compartida y acordada. Pensamos que sería una forma de abordar la crisis y una forma muy importante para ganar credibilidad fuera, que bien lo necesitamos. Nada más, muchísimas gracias.